La escena ocurre de noche, fuera de la ciudad. Un hombre cae de rodillas sobre la tierra húmeda. Alrededor, todo está en silencio, excepto su respiración. Sabe lo que va a suceder en pocas horas. Y entonces habla. Pero no lo hace en el idioma en que se escribirán los evangelios. No usa griego. No usa fórmulas religiosas. Pronuncia una palabra que nadie se habría atrevido a dirigir a Dios. Y no es la única. A lo largo de su vida, en momentos concretos, sus palabras no fueron traducidas. Se conservaron tal como salieron de su boca. Como si el idioma mismo fuera parte del mensaje. Hoy vamos a escuchar esas palabras. Y al final, todo encaja cuando se entiende el marco completo. Vamos allá. Antes de escuchar esas palabras, hay que situarse en el mundo en el que fueron pronunciadas. La tierra donde vivió Jesús no tenía un solo idioma. Tenía 3. En las calles de Galilea y Judea, la gente hablaba arameo. Era la lengua cotidiana, la de casa, la del mercado, la de las relaciones humanas más cercanas. No era un idioma culto. Era un idioma vivido. El hebreo existía, pero no como lengua de conversación. Se reservaba para la escritura, para la sinagoga, para lo sagrado. Era leído, recitado, pero no usado en la vida diaria. Y luego estaba el griego. El idioma del imperio. El idioma del comercio, de la administración, de la filosofía. El idioma que conectaba culturas distintas bajo un mismo marco político. Aquí se produce una tensión que suele pasar desapercibida. Jesús enseñaba en arameo. Pero lo que hoy se conserva por escrito, está en griego. No porque alguien quisiera cambiar sus palabras, sino porque era la única forma de que su mensaje cruzara fronteras. Los evangelistas escriben para un mundo amplio. Para comunidades que ya no están en Galilea. Para personas que nunca oyeron arameo. Y aún así, en ciertos momentos, detienen la traducción. No continúan en griego. No adaptan. No explican primero. Dejan la palabra tal como fue pronunciada. Ese gesto no es casual. Indica que hay algo en esas palabras que no puede trasladarse sin perderse. Algo que pertenece al sonido, al contexto, a la emoción exacta del momento. Como si el idioma no fuera solo un medio, sino parte del acontecimiento. Y es ahí donde empieza a cambiar la lectura. Hay un punto en el proceso que cambia todo el marco. Los evangelios no son transcripciones literales. No son actas tomadas en tiempo real. Son relatos escritos años después. En otro idioma. Para otras comunidades. Quienes los escriben no son oyentes casuales. Son testigos, discípulos o transmisores de una tradición viva. Y tienen que tomar una decisión constante. Traducir o conservar. Porque cada palabra de Jesús llega desde un entorno oral. Desde conversaciones, enseñanzas, encuentros. Nada fue pensado originalmente para ser leído en griego. Aquí aparece una tensión más profunda de lo que parece. Traducir implica interpretar. Elegir una palabra en otro idioma no es neutro. Siempre desplaza matices. El tono cambia. La cercanía cambia. Incluso el impacto emocional puede diluirse. Por eso, en la mayoría de los casos, los evangelistas adaptan. Buscan equivalencias. Reformulan para que el mensaje sea comprensible. Pero hay momentos en los que ese proceso se detiene. No porque no sepan traducir, sino porque entienden que traducir ahí sería perder algo esencial. Y entonces hacen algo inusual. Escriben en griego, pero insertan una palabra aramea intacta, sin sustituirla, sin suavizarla, sin explicarla primero, y solo después la traducen. Ese orden no es casual. Primero el sonido original, después la explicación, como si quisieran que el lector escuchara antes de entender, como si ese sonido llevara dentro algo que la traducción no puede contener. No es un recurso estilístico, es una decisión consciente de transmisión, un gesto que señala. Aquí ocurrió algo que el idioma no puede reemplazar, y ese patrón se repite, no una vez,
sino varias. Siempre en momentos donde la intensidad del acontecimiento supera la capacidad del lenguaje. La escena vuelve a ese huerto. Noche cerrada. Tierra húmeda. Cuerpo inclinado hacia el suelo. No hay público. No hay enseñanza. No hay discurso. Solo una palabra. Abba. En griego, los evangelios traducen Padre. Pero esa traducción no alcanza. En arameo, Abba no es una forma formal. No pertenece al lenguaje litúrgico. No es la palabra que se usa en el templo. Es la palabra de casa. La que un niño pequeño pronuncia cuando busca cercanía. Cuando necesita protección. Cuando no hay distancia entre quien habla y quien escucha. Aquí se revela una tensión más profunda. En toda la tradición judía anterior, Dios es nombrado con reverencia extrema. Se evita incluso pronunciar su nombre. Y sin embargo, en este momento, Jesús no usa un título. No recurre a una fórmula. Dice Abba. No lo hace ante la multitud. No lo hace como enseñanza. Lo dice solo. En el instante más vulnerable de su vida. El momento en que anticipa el sufrimiento. El momento en que la muerte deja de ser abstracta. Y aún así, la palabra que elige no es de distancia. Es de intimidad. Los evangelistas podrían haber traducido directamente. Podrían haber escrito solo Padre. Pero no lo hacen. Conservan el sonido original. Porque entienden que aquí no se transmite solo una idea. Se transmite una relación. Más tarde, esa misma palabra aparece en las cartas de Pablo. No como recuerdo lejano, sino como algo que las primeras comunidades siguen pronunciando. Abba, Padre. Dos idiomas en una misma frase. Como si uno no fuera suficiente. Como si la traducción necesitara apoyarse en el sonido original. Para no perder lo esencial. Y ahí cambia el marco. Dios ya no aparece solo como autoridad. Ni solo como juez. Aparece como alguien a quien se puede llamar. Con la palabra más cercana que existe. La escena cambia por completo. Ya no es de noche. No hay soledad. Hay ruido. Una casa llena de gente. Llanto. Confusión. Movimiento constante. En el centro, una niña yace inmóvil. No respira. No responde. El ambiente no deja espacio para la duda. Está muerta. Cuando Jesús llega, la escena no se detiene. Continúa el llanto. Continúa el caos. Pero hay un punto donde el relato se desplaza. Expulsa a los que se burlan. Reduce el espacio. Cierra la escena. Y entra solo con unos pocos. El entorno cambia. La intensidad no desaparece, pero se concentra. Se acerca a la niña. No pronuncia un discurso. No realiza un gesto espectacular. Toma su mano. Y dice dos palabras. Talita Kumi. El propio texto griego se detiene ahí. No traduce primero. Conserva el sonido original. Como si el lector tuviera que escuchar la escena antes de entenderla. Después añade la explicación. Niña, a ti te digo, levántate. Pero esa traducción no contiene todo. Talita no es simplemente niña. Es una forma afectiva. Una expresión que se usa en el ámbito familiar. Algo más cercano a pequeña. O incluso corderita. No es una orden fría. Es una llamada suave. Y Kumi no suena como un mandato rígido. Tiene el tono de quien despierta a alguien que duerme. Aquí ocurre un desplazamiento decisivo. La muerte no es tratada como final. Es tratada como interrupción. No como ruptura definitiva. Sino como algo de lo que se puede salir. La escena no tiene dramatismo exagerado. No hay gestos amplificados. Solo una mano. Y una voz cercana. Los evangelistas podrían haber simplificado todo esto. Podrían haber escrito directamente. La resucitó. Pero no lo hacen. Detienen el relato en esas dos palabras. Porque ahí, en ese sonido, se concentra algo que la explicación no alcanza.
No es solo lo que ocurre, es cómo ocurre. La escena no ocurre en una casa, ni en un espacio cerrado. Es al aire libre. Un hombre es traído hasta Jesús. No puede oír. No puede hablar. Su mundo está cerrado. No por decisión. No por silencio voluntario. Sino por imposibilidad. La comunicación no existe para él. Jesús no actúa como en otras ocasiones. No habla delante de todos. No convierte el momento en enseñanza pública. Hace algo distinto. Lo toma aparte. Lo separa del grupo. Reduce el entorno. Elimina el ruido externo. La escena se vuelve íntima. Y entonces ocurre algo que no encaja con la imagen habitual. Introduce los dedos en sus oídos. Toca su lengua. No hay distancia. No hay gesto simbólico lejano. Hay contacto directo. Y antes de decir nada, suspira. No es un detalle menor. El relato lo conserva. Ese sonido previo a la palabra. Como si la acción no comenzara con el mandato, sino con una carga interior. Y entonces habla. Epata. El texto vuelve a hacer lo mismo. No traduce primero. Mantiene la palabra. Y después añade. Ábrete. Pero en arameo no es una sugerencia. No es una indicación suave. Es una orden completa. Total. Sin matices. No solo abrir. Sino abrir del todo. De una vez. Como si no quedara espacio para resistirse. Y en ese instante, el hombre empieza a oír. Y empieza a hablar. Sin proceso. Sin transición. Aquí el lenguaje no explica el milagro. Lo ejecuta. Durante siglos, esta palabra no se perdió. Se mantuvo en la liturgia. En el rito del bautismo. El gesto se repetía. El sacerdote tocaba los oídos. Y pronunciaba la misma palabra. No traducida. Porque entendían que no era solo significado. Era sonido. Era acción. Y eso introduce otra capa. Hay momentos en los que Jesús no enseña con discursos, ni con parábolas. Solo pronuncia una palabra. Y es suficiente. La escena ya no ocurre en silencio. Es mediodía. Pero la luz no es clara. El ambiente está cargado. Una colina fuera de la ciudad. Ejecuciones públicas. Gente mirando. En el centro, 3 cruces. No hay intimidad. No hay espacio cerrado. Todo es visible. Jesús está allí. El cuerpo expuesto. La respiración forzada. El tiempo alargándose. Y en medio de ese escenario, pronuncia una frase. Eli, Eli, lama sabachthani. El texto vuelve a hacer lo mismo. No traduce primero. Conserva el sonido. Y después añade. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aquí ocurre algo que cambia la lectura. Los que están allí no entienden. Algunos dicen, está llamando a Elías. No es una confusión absurda. En arameo, Eli y Eliyá suenan casi igual. El momento más decisivo. Atravesado por un malentendido lingüístico. Pero hay algo más profundo. Esa frase no aparece por primera vez en la cruz. Es el inicio de un texto conocido. El Salmo 22. Un salmo que comienza en angustia, pero termina en afirmación. En confianza. En restauración. Esto cambia el marco. La frase no es solo un grito aislado. Es una cita. Un anclaje en una tradición que ya existía. No todos los que escuchan lo perciben. Pero el texto lo conserva. Porque quien reconoce el inicio puede reconstruir el conjunto. Y aún así, hay una tensión que no desaparece. Es la única vez en los evangelios en la que Jesús no dice Abba. No usa la palabra de intimidad. Dice Eli. La distancia aparece en el lenguaje. No como teoría, sino como experiencia. Y esa diferencia no se traduce completamente.
La escena ya no pertenece a Galilea, ni a Jerusalén. Ha pasado el tiempo. Las primeras comunidades se han extendido. El mensaje ha cruzado fronteras. Ahora se escribe. Cartas que circulan entre ciudades. Comunidades pequeñas, dispersas, conectadas por textos. Una de esas cartas termina de forma abrupta. No con una explicación. No con un desarrollo. Con una palabra. Maranata. Todo el texto está en griego. Cada frase, cada idea. Pero en ese punto final, el idioma cambia. Aparece el arameo. Sin aviso. Sin transición. Como si algo antiguo irrumpiera en medio del lenguaje nuevo. El término no es sencillo. Puede dividirse de dos formas. Maranata. El Señor ha venido. O Maranatiacha. Ven, Señor. Pasado, o invocación. Dos lecturas posibles. Ambas sostenidas por la tradición. Pero hay un detalle que pesa más que la traducción. La palabra no se adapta. No se sustituye. Se conserva. Eso indica que no es solo un mensaje. Es una fórmula. Una expresión que ya existía antes de ser escrita. Pronunciada en comunidad. Repetida en voz alta. No como enseñanza, sino como espera. Las primeras comunidades no tenían todavía teología desarrollada. No tenían estructuras complejas. Pero tenían esta palabra. La decían mientras compartían el pan. Mientras recordaban. Mientras esperaban. Maranata. No como concepto. Como llamada. Y ese sonido ha atravesado siglos. Sin traducirse del todo. Sin perder su forma. Como si ninguna lengua posterior hubiera podido contener lo que expresa. No todas las palabras conservadas son de consuelo. No todas abren. Algunas revelan otra dimensión. Más incómoda. Más directa. En medio del Sermón del Monte, Jesús introduce un término que no traduce. Raka. El texto lo deja así. Sin equivalencia. Porque no la hay. No es un insulto común. No es una palabra de enfado momentáneo. Tiene un peso distinto. Proviene de una raíz que significa vaciar. Llamar raka a alguien no es decirle tonto. Es decirle, no vales nada. Vacío. Sin contenido. Sin dignidad. Aquí el foco cambia. Jesús no está hablando de lenguaje inapropiado. Está hablando de una actitud. De lo que ocurre cuando una persona deja de reconocer al otro como humano. Cuando lo reduce. Cuando lo borra. Y ahí introduce una equivalencia que rompe el esquema. Eso es comparable al asesinato. No en la acción física, pero sí en la raíz. La negación del otro comienza en el lenguaje. Y el texto no traduce la palabra. Porque cualquier intento de hacerlo, la suaviza. La vuelve manejable. Pero raka no lo es. Permanece en arameo. Como una advertencia sin filtro. Y la escena cambia de nuevo. Otro término. Otro momento. Otro lugar. Gólgota. Aquí sí hay traducción. Lugar de la calavera. Pero el texto no se detiene. Y ese es el punto donde suele perderse el matiz. No es un nombre neutro. No es un lugar simbólico construido después. Es un sitio real. Asociado a la ejecución. A la muerte. A los restos. El nombre no embellece. Describe. Un espacio donde la vida termina. Y el cuerpo queda expuesto. Pero hay una lectura que añade otra capa. Una tradición antigua sostiene que ese lugar coincide con el punto donde fue enterrado el primer hombre. Adán. No como dato arqueológico seguro, sino como interpretación teológica temprana. Y entonces el significado se reorganiza. El lugar de la muerte coincide con el origen. El final se sitúa sobre el comienzo. No como casualidad, sino como estructura. El nuevo Adán. Sobre el antiguo.
Y todo esto queda contenido en una sola palabra. Las palabras no están aisladas. No son fragmentos independientes. No son curiosidades lingüísticas. Forman un patrón. Aparecen siempre en momentos donde el lenguaje común no alcanza, donde la traducción se queda corta, donde algo desborda el significado habitual. Abba no explica una doctrina, revela una relación. Talita Kumi no describe un milagro, muestra cómo se realiza. Epata no argumenta, actúa. Eli, Eli, no es solo un grito. Es un anclaje en una tradición que sostiene incluso en el límite. Maranatha no define una idea. Expresa una espera compartida. Raka no es un insulto más. Es una ruptura de la dignidad humana. Gólgota no es solo un lugar. Es una estructura que conecta origen y final. Hay una coherencia que atraviesa todas. No están en discursos largos. No aparecen en explicaciones desarrolladas. Surgen en puntos de máxima intensidad, cuando la vida, la muerte, el dolor o la esperanza no pueden comprimirse en una traducción exacta. Los evangelistas lo perciben, y en lugar de resolverlo, lo conservan. Dejan la palabra tal como fue pronunciada, no para dificultar la comprensión, sino para evitar que se reduzca, porque traducir completamente habría significado perder el matiz que define el momento. Y eso cambia la forma de leer. El texto ya no es solo contenido. Es también sonido. No solo transmite ideas. Preserva instantes. Cada una de estas palabras funciona como una grieta. Un punto donde el idioma original se filtra. Y rompe la superficie del texto traducido. Y en esa grieta aparece algo más directo. Menos elaborado, más cercano al acontecimiento, no como explicación posterior, sino como huella. El texto permanece, no cambia, no se actualiza, no se adapta al lenguaje de cada época, y sin embargo, sigue hablando, porque dentro de ese texto hay algo que no fue traducido del todo, algo que quedó anclado en su forma original. 7 palabras. 7 momentos donde el lenguaje se detiene y deja paso al sonido real de lo ocurrido, no como recurso estético, sino como límite, el punto donde traducir ya no es suficiente, y eso obliga a leer de otra manera, no solo buscando significado, sino prestando atención a lo que se conserva, a lo que no se transforma, a lo que resiste el paso entre idiomas. Ahí es donde el texto cambia de profundidad, no porque diga algo distinto, sino porque deja ver cómo fue dicho. Y en ese matiz, el Evangelio deja de ser solo un relato transmitido. Se acerca más a una escena, a una voz, a un momento que no quedó completamente filtrado. Las palabras siguen ahí, sin resolver del todo, sin cerrarse, como si todavía conservaran parte del instante en que fueron pronunciadas.